El peso del perdón, por Alberto Ariza, 14 de noviembre de 2025. El camino bajo las sombras de los pirules era más bello y oloroso de lo que mantenía en sus recuerdos. Tantas veces lo había recorrido, pastoreando las ovejas, correteando con su hermano, y ya más grande, en su trayecto a la fábrica. La fábrica. 15 años desde que lo cruzó a la carrera, ocultándose en las sombras, sintiendo la vergüenza que no sabía cómo afrontar, esperando que su ausencia hiciera que lo sucedido se borrara de la historia, que él mismo desapareciera del universo. Pero no, el remordimiento nunca se fue, solo se instaló en su alma, en todos sus pensamientos, en cada respiración. Años construyendo una vida en la que nunca pudo olvidar sus errores, y tampoco la ausencia de los que dejó atrás. La plaza, al mediodía, era idéntica, solo cambiaban los niños jugando en ella. Pero hasta el olor era el mismo. La cerca que rompieron con la mula seguía tirada. La bomba que el gobierno instaló y que solo funcionó una noche seguía empolvada, aún con la llave inglesa al aire. Fue a la fonda de Doña Lupe. Pidió un café. Lo trajo una muchacha coqueta. Al poco la reconoció. Era la María, la niña en cueros que huía de su casa cuando escuchaba a la palomilla llegando a la plaza. Ahora era una bella señorita. Ella no sabía quién era él, y eso lo agradeció. El café era amargo, pero nada en comparación con la amargura que esperaba recibir en su primera visita. Clara, la novia de toda la vida, la chiquilla con la que conoció el primer beso, a la que había jurado casarse con ella, la que sabía que lo amaba con toda el alma, seguramente lo odiaba por abandonarla. Caminó hasta el edificio donde estaba la panadería de la madre de Clara. Por la hora, debía estar cerrada, y así fue. Se deslizó por el callejón donde tantas veces se había abrazado de esa bella muchacha. Los pasos flaqueaban conforme llegaba a la puerta del patio trasero. Entonces la vio. Era ella, una mujer más robusta, pero igual de bella, con sus cabellos lacios en una cascada que parecía querer encontrar su cintura. Su mera vista lo hizo recordar su olor a flores. Al reconocerla, dudó, pero era tarde. Entre los barrotes encontró los ojos de la mujer. Esta, sin palabras, solo caminó y abrió la puerta. «Pasa, Elías», dijo una voz tranquila sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando en ese mismo umbral durante años. Entró temblando. El corazón latiéndole en los oídos como un tambor distante. El olor a pan fresco del patio le revolvió el estómago, mezclándose con el recuerdo de sus besos robados allí mismo. No sabía qué versión de Clara encontraría, la furiosa con ojos como brasas, la herida con lágrimas contenidas, o la indiferente con una muralla invisible. La encontró adulta, con los cabellos más cortos, la expresión suave, y una calma que lo desarmó en un instante, como si el tiempo lo hubiera pulido en lugar de romperla. «Sabía que volverías algún día», dijo ella sin dejar la escoba, barriendo el polvo con movimientos lentos, casi meditativos. Elías tragó saliva con esfuerzo, la garganta seca como el desierto que había cruzado para llegar ahí. No estoy aquí para pedir nada», balbuceó la voz quebrándose en el nada. «Solo quería decirte lo que nunca dije. Lo siento. Lo siento por todo. Por haber huido, por no enfrentar lo que hice ni lo que perdí. Yo merezco lo que sea que quieras decirme». Las palabras salían atropelladas, como si temiera que se le escaparan de nuevo. Clara lo miró unos segundos que se hicieron interminables, sus ojos oscuros escudriñándolo, como si buscaran al chico que conoció. Luego apoyó la escoba contra la pared, con un clac suave, y se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. «Lo sé», murmuró sin reproche. Tampoco había cariño, solo reconocimiento, como si estuviera cerrando un libro viejo. «Estuve enojada muchos años», continuó ella, su voz firme pero con un leve temblor en las sílabas finales. «Pensaba que si regresabas te gritaría todo lo que sufrí. Te arrojaría cada noche insomnio en la cara. Pero ya no vivo allí. He construido algo nuevo». Él sintió como algo se aflojaba dentro de su pecho, una esperanza mínima que dolía más que la culpa. Su piel se erizó bajo la camisa, un frío repentino pese al sol del mediodía. «Entonces...» Clara respiró hondo exhalando lentamente, como liberando un peso invisible. «Te perdono, Elías». Las palabras lo golpearon como un cubo de agua helada, no por la suavidad, sino por el peso. Clara observó en silencio mientras él se quedaba sin aire. «Lo que hiciste fue terrible para mí», dijo la mujer con voz firme. «Me dejaste con preguntas que tardé años en responder sola. Me arrancaste una vida que soñábamos juntos, y aún así te perdono». Elías cerró los ojos. Era peor de lo que imaginó. Vivir con su culpa había sido duro, pero vivir con el perdón de Clara
Se sentía insoportable. ¿Por qué?, preguntó apenas. Clara sonrió con una serenidad fatigada. Porque ya no tiene sentido cargar tu sombra. Y porque entendí que el perdón no te lo doy a ti, me lo doy yo, para cerrar una etapa, para no quedarme atrapada en el daño. Elías sintió un vacío inmenso abrirse dentro de él. Yo no merezco tu perdón. Lo sé, respondió ella con ternura. Precisamente, por eso te lo doy. Las lágrimas le quemaron la cara. Siguió un silencio doloroso. Tras unos momentos que parecieron eternos, Elías se levantó y salió con los ojos mirando al suelo. El dolor que sentía en su alma era peor que el remordimiento. Sus pasos lo llevaron a alejarse de nuevo, pero ahora la memoria de sus piernas lo traicionó y lo llevó al lecho del río, ese donde se escapaba con su hermano a pescar renacuajos. Estuvo horas sentado. El agua estaba baja. Noviembre siempre traía sequía, pero nunca como ahora. Las largas sombras no tardaron en cubrirlo, dejando un frío que congelaba su alma. Ese te perdono le había destruido. Ahora debía convivir con algo más duro que la certeza de que Clara había superado lo que él nunca pudo reparar. No vine buscando absolución, murmuró al agua, y aún así me la dio. Las lágrimas se mezclaron con el polvo seco de sus manos. De pronto, sintió pasos detrás de él, crujiendo sobre las hojas secas, como un eco de su infancia. Te esperaba desde hace mucho, escuchó Clara la voz de su hermano Mateo, ahora ya con un tono grave y serio, endurecido por los años como la corteza de un pirul viejo. Elías se tensó. Los músculos de la espalda se le pusieron rígidos, sin atreverse a girar del todo. El río murmuraba abajo, indiferente a su tormenta interna. No sabía si querías verme, murmuró, la voz ahogada por el nudo de la garganta. Claro que quiero, dijo Mateo, sentándose en un tronco caído, soltando un suspiro pesado. Pero no para hacer como si nada pasó. Tenemos pendientes, hermano. Cosas que se pudren si no se airean. Elías asintió resignado, sintiendo el frío del atardecer calarle los huesos. Mateo le contó lo que él ya sospechaba. La fábrica nunca se recuperó. Su padre murió sin dejar de mentarlo, maldiciendo su nombre en las noches de insomnio. Y su madre envejeció demasiado pronto, con arrugas que contaban historias de abandono. Cada palabra era un cuchillo lento girando en la herida abierta. Todos creyeron que tú le incendiaste, y el huir fue la prueba de tu culpa. Pero nosotros supimos muy pronto que no fue así, dijo Mateo, arrancando una ramita y partiéndola entre los dedos, como si necesitara ocupar las manos. Elías levantó la vista con el corazón acelerado. ¿Había oído bien? El viento del río le azotó la cara, llenándolo de dolor a tierra húmeda. ¿Qué dijiste?, preguntó, con la voz en un hilo quebradizo. Mateo suspiró cansado, frotándose los ojos como si reviviera el peso de esos años. Papá lo supo después, pero nunca pudo decírtelo. Desapareciste. Fue un cortocircuito viejo. Nada que ver contigo. Sin embargo, nadie lo corrigió porque estabas lejos. Y porque de alguna manera tu ausencia encajaba con la historia. Aún así, ni siquiera intenté salvar a don Braulio, replicó Elías, buscando no caer en un absurdo, con las manos temblando al recordar las llamas devorando la noche. Don Braulio estaba con nuestro padre. Habían ido a hacer una entrega. Seguramente nunca los oíste irse, dijo Mateo posando una mano en un hombro, un gesto cálido, pero firme. No había nadie que salvar, Elías, solo tu miedo. Elías sintió un hueco inmenso abrirse en su pecho, un vacío que succionaba el aire. Había cargado un crimen que no cometió, pero el daño de su vida, ese sí era suyo, grabado en las vidas de los que dejó atrás. El recuerdo llenó su mente. Sintió las llamaradas lamiendo las altas paredes, la madera por todos lados alimentando esa destrucción, la inutilidad de las cubetas con las que trató de combatir el incendio, que lo llevó a la desesperación. Sintió el ardor de su garganta llamando a don Braulio, que no respondía. Su cuarto estaba en el centro de las amarillas llamas. Ni siquiera intentó acercarse. Las paredes eran ya una hoguera, una que resguardaba donde seguramente el viejo había muerto. No había forma que le explicara su descuido a su padre. El patrimonio familiar era convertido en cenizas. No fue una decisión, fue un reflejo. Salió corriendo, buscó las sombras y sin parar se escapó del pueblo. Durante más de una semana fue buscando que la distancia le permitiera alejarse de su remordimiento. Años después, tuvo que aceptar que esa culpa no estaba en las cenizas que abandonó, estaba en su propia alma.
y entonces comprendió la dimensión del perdón de Clara. Ella lo había perdonado por algo que él hizo. Sí, hizo, abandonarla, por algo que no tenía justificación, aunque ahora tuviera una explicación. El verdadero incendio no fue la fábrica, fue su vida. Mateo le ofreció que fuera a casa, pero Elías no contestó. Sus ojos estaban perdidos en el río seco, que reflejaba las estrellas como fragmentos de un pasado roto. Pasó la noche en ese rincón, sumida en un remolino de ideas y recuerdos, las llamas devorando la fábrica, la huida que incineró su propia vida, y ahora el perdón de Clara, un fuego frío que no podía apagar. El frío de noviembre le calaba los huesos, pero en la oscuridad una semilla de resolución germinaba. No podía reparar el pasado, pero quizá podía hacer algo que fluyera de nuevo. A la mañana siguiente, el amanecer lo atrapó en la plaza, tiñendo el cielo en un rosa tímido, como una promesa incierta. Vio la vieja bomba de agua abandonada, su llave inglesa oxidada, como sus propios remordimientos, y sin pensarlo, comenzó a desarmarla. Las manos le temblaban al principio, pero pronto recordaron los gestos que su padre le enseñó: apretar, girar, limpiar. No lo hacía por expiación consciente, sino por instinto, un intento de hacer que el agua, como el tiempo, volviera a correr. La gente que llegaba a la plaza no tardó en enterarse de quién era. Lo miraban de reojo, comentaban en voz baja. Él no hacía caso. Logró concluir el arreglo con el sol ya muy alto. Los niños salían de la escuela cuando el chorro de agua atravesó la plaza. Los niños corrieron a mojarse los pies, y las risas llenaron el lugar. Algunos adultos lo observaron con algo parecido a gratitud contenida. Clara apareció al caer la tarde, su sombra alargada mezclándose con la de los pirules que bordaban la plaza. «Vi que la bomba funciona», dijo deteniéndose a su lado, el chorro de agua aún murmurando un secreto compartido. «Lo necesitaban», respondió él, secándose las manos en la camisa, el metal aún cálido en sus palmas. «Y tú también», agregó ella con una sonrisa fatigada que iluminaba sus ojos. Él sonrió con tristeza, el peso del día sentándose en sus hombros. «Tu perdón pesa más de lo que imaginé». «El perdón siempre pesa en quien lo recibe», respondió ella sentándose en el borde de la fuente. «Especialmente cuando llega tarde. Te obliga a cargar no solo el pasado, sino lo que harás con él». Elías asintió, sintiendo el agua salpicar sus pies, un recordatorio fresco de lo que acababa de revivir. «No sé cómo vivir con él». Clara pensó un instante, observando cómo los últimos rayos del sol danzaban en el chorro. «Haciéndolo parte de este lugar», dijo al fin, tocando el agua con la punta de los dedos. «Ya no puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes elegir qué fluye de ti ahora. Si solo el daño se estanca, o si dejas que algo más corra, como esta agua». «Nunca supe la verdad», murmuró él. «Mi miedo me hizo tirar una vida, y ahora veo lo que perdí. Pero gracias. Gracias por permitirme oír tu voz, la que tanto añoré». Ambos se quedaron en silencio, el sol hundiéndose tras los cerros, como un capítulo cerrándose. Cuando Clara se fue, Elías se quedó allí, el chorro de agua a su espalda como un pulso renovado. No era absolución lo que había encontrado, sino el peso de quedarse y reconstruir, paso a paso, bajo las sombras, que ahora lo acogían. Grabado el 14 de noviembre de 2025 en Cancún, Quintana Roo, México. Todos los derechos reservados a favor de Alberto Ariza.